En la boda de mi hija, la oí decirle a su rica suegra: «Ella es solo una fracasada patética. Nada como usted». Así que me puse de pie durante los brindis y puse un mensaje que su difunto padre había grabado antes de morir. La sala quedó en completo silencio. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde me ves. Pero déjame retroceder y contarte cómo llegué hacia ese momento. Mi nombre es Dora Elena Salazar, aunque la mayoría me llama Dorita. Tengo 68 años y hasta hace 2 semanas pensé que mi hija Xochitl me respetaba. Estaba equivocada en muchas cosas. Resulta que la boda fue todo lo que Xochitl había soñado desde que tenía 12 años. La hacienda de la familia de la Vega en Zapopan, Jalisco, con sus jardines impecables y una mansión que parecía sacada de una película. 200 invitados, una orquesta de 12 músicos y suficientes flores para abastecer una floristería entera. La familia de Miguel de la Vega tenía dinero, del tipo que viene de generaciones, y Xochitl había conseguido exactamente lo que siempre quiso. Esa mañana, yo había manejado desde mi pequeño departamento en la colonia moderna de Guadalajara, vistiendo el vestido azul marino que compré específicamente para esta ocasión. No era de diseñador, pero era respetable. Al menos eso pensé hasta que vi a los demás invitados. Las mujeres llevaban ropa que costaba más que mi renta mensual, diamantes que podían cegarte, y esa mirada particular de confianza que viene de nunca tener que revisar tu saldo bancario. Xochitl se veía absolutamente deslumbrante con el vestido de alta costura vintage de su abuela que yo había conservado cuidadosamente durante 40 años. El mismo vestido que usé cuando me casé con su padre, Francisco, Paco, cuando creíamos que el amor era suficiente para construir una vida. Ella insistió en usarlo, y yo fui lo suficientemente tonta como para pensar que significaba algo sentimental para ella. ¡Qué ingenua fui! La ceremonia fue perfecta si te gusta ese tipo de cosas. Me senté en la segunda fila, justo detrás de la compañera de cuarto de la Universidad de Xochitl y su esposo. Patricia de la Vega, la madre de Miguel, se sentó en la primera fila, usando perlas que probablemente costaban más que mi coche. Había sido educadamente fría conmigo desde que nos conocimos hace 8 meses. El tipo de frialdad que viene envuelta en buenos modales, pero que hiere igual de profundo. Después de la ceremonia, durante la hora del cóctel, estaba de pie cerca de las puertas de la terraza cuando escuché la voz de Xochitl. Estaba hablando con Patricia cerca de los arreglos florales, probablemente pensando que la música cubriría su conversación. Pero siempre he tenido un oído excelente. Una bendición y una maldición, como te dirá cualquier madre. «No se preocupe por ella», decía Xochitl mirando en mi dirección. «Es solo una fracasada patética. Nada como usted. Nunca ha logrado nada que valga la pena. Quiero decir, trabajó en la biblioteca pública durante 30 años. ¿Se imagina algo más deprimente?» Patricia asintió con aprobación. «Bueno, al menos conoce su lugar. Algunas personas de orígenes más humildes pueden ser tan insistentes en meterse donde no les corresponde». Mi mano se apretó alrededor de mi copa de champaña. Orígenes más humildes. Como si la dignidad y el trabajo duro fueran algo de lo que avergonzarse. Pensé en los dobles turnos que hice para que Xochitl fuera a la universidad. Los sacrificios que Paco y yo hicimos para que ella pudiera tener clases de música, campamentos de verano y todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Fue entonces cuando recordé la carta en mi bolso. Paco me la había dado una semana antes de morir, con instrucciones estrictas. «Si Xochitl alguna vez te trata mal», había dicho, con su voz débil pero decidida, «lee esto en voz alta. Prométemelo, Dorita. Ella necesita escuchar lo que realmente pensaba de algunas cosas». La había llevado conmigo desde entonces, sin imaginar que realmente necesitaría usarla, pero de pie allí, escuchando a mi hija describirme como una fracasada patética, a una mujer que me veía por debajo de su aviso, me di cuenta de que Paco había visto venir algo que yo no.
Él había estado viendo a Xochitl cambiar durante sus últimos meses y no le había gustado lo que veía. La cena de recepción fue un borrón de sonrisas forzadas y conversaciones triviales. Me senté en la mesa 8, estratégicamente colocada lo suficientemente lejos de la mesa principal para estar fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para no ser obviamente exiliada. Mis compañeros de mesa eran parientes lejanos de la familia de Miguel, quienes entablaron una conversación educada sobre el clima y las hermosas flores, mientras evitaban cuidadosamente cualquier pregunta sobre a qué me dedicaba. Piqué mi salmón y vi a Xochitl moverse por la sala como la política que siempre había querido ser. Se había graduado del ITAM con un título en Relaciones Públicas y ahora dirigía campañas de redes sociales para clientes adinerados. Era buena en eso, tenía que admitirlo. Sabía exactamente cómo presentarse, cómo hacer que la gente se sintiera importante, cómo decir todas las cosas correctas. Esa noche era la novia perfecta, amable y radiante, y todo lo que una familia rica querría en una nuera. Pero yo conocía a la verdadera Xochitl, la que me llamaba llorando cuando se le vencía la renta en la universidad, la que se había mudado de regreso a casa durante 8 meses después de una relación desastrosa en sus 20s, la que se sentó junto a la cama de Paco durante sus últimas semanas, tomándole la mano y prometiendo cuidarme después de que él se fuera. O eso creía yo. Durante el baile padre e hija pusieron Sabor a mí, la canción favorita de Paco. Xochitl bailó con Miguel en su lugar, ya que Paco no estaba allí para hacerla girar por la pista de baile por última vez. La vi sonreír y reír, aparentemente imperturbable por su ausencia. Cuando la canción terminó, ni siquiera miró hacia la silla vacía donde había puesto su foto. Fue entonces cuando supe que tenía que leer la carta de Paco, no para lastimar a Xochitl, sino para entender qué le había pasado a la hija que creía conocer. Me escabullí durante el baile y encontré un rincón tranquilo en la biblioteca de la mansión. Los de La Vega probablemente tenían más libros que toda nuestra biblioteca municipal, aunque sospechaba que la mayoría eran solo de adorno. Saqué el sobre que Paco me había dado, su letra temblorosa, pero aún reconocible en el frente. Para Dora Elena, solo si lo necesitas. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con la cuidadosa escritura de Paco. La fecha en la parte superior mostraba que la había escrito solo 3 días antes de morir. Mi queridísima Dorita, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que Xochitl te ha mostrado en quién se ha convertido, no en quién solía ser. Lo siento, cariño. Sé que esto dolerá, pero necesitas saber lo que observé durante mis últimas semanas. Mi corazón ya estaba acelerado, pero me obligué a seguir leyendo. Xochitl ha estado diferente desde que empezó a salir con Miguel. No solo felizmente diferente, sino calculadoramente diferente. Ha estado haciendo preguntas sobre nuestras finanzas, sobre mi testamento, sobre lo que te pasaría a ti después de que yo me fuese que os omestecera. Cuando le pregunté por qué, dijo que estaba preocupada por tu futuro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la biblioteca. Ayer me trajo papeles de algo llamado Residencia El Ocaso Dorado, un centro de vida asistida. Dijo que había estado investigando opciones para tu futuro, lugares donde podrían cuidarte adecuadamente después de mi muerte. Tenía folletos, información de precios, incluso una solicitud para la lista de espera. Cuando le pregunté por qué creía que necesitarías vida asistida a los 68 años, dijo que era solo para planificar con anticipación. La carta continuó por otra página. Cada observación más devastadora que la anterior. Paco describiendo la creciente impaciencia de Xochitl con sus necesidades médicas. Sus comentarios sobre lo caras que se estaban volviendo mis medicinas. Sus sugerencias de que quizás yo me estaba haciendo demasiado vieja para vivir sola con seguridad. Cambié mi testamento, Dorita. Todo te lo dejo a ti ahora, con instrucciones que ella no puede impugnar. Pero más que eso, quiero que sepas que la hija que criamos todavía está ahí.
en algún lugar. Solo ha perdido el rumbo. No dejes que te convenza de que eres una carga. Eres lo mejor que hice con mi vida. Y si ella no puede ver eso, es su pérdida, no la tuya. La carta estaba firmada simplemente «Siempre tuyo, Paco», con una postdata que me hizo temblar las manos. PD. Vi el folleto de la residencia El Ocaso dorado en su bolso otra vez hoy. Está planeando algo, Dorita. No dejes que lo haga. Cuando terminé de leer, me senté en esa elegante biblioteca rodeada de libros que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Y finalmente entendí por qué Paco me había hecho prometer usar esta carta si la necesitaba. Había pasado sus últimos días no solo luchando contra el cáncer, sino protegiéndome de una hija que veía su muerte como una oportunidad en lugar de una pérdida. Me reincorporé a la recepción con las palabras de Paco resonando en mi mente. Su carta no contenía revelaciones impactantes o investigaciones complejas, solo las cuidadosas observaciones de un hombre moribundo que había notado la creciente frialdad y el egoísmo de su hija. Pero esas simples observaciones pintaban un cuadro que me rompió el corazón. Xochitl no se había vuelto cruel de repente. Había estado planeando mi futuro sin consultarme, investigando formas de que me declararan incompetente o incapaz de vivir sola. Paco lo había visto venir y trató de advertirme de la única manera que pudo. Vi a Xochitl aceptar las felicitaciones de los invitados, su sonrisa brillante y practicada. Pero ahora podía ver lo que Paco había notado, la forma en que calculaba cada interacción. La ligera impaciencia cuando alguien tardaba demasiado en expresar su punto. La cuidadosa forma en que desviaba las conversaciones de cualquier cosa que pudiera reflejar negativamente su nuevo estatus. Señora Salazar. Un joven apareció a mi lado. Uno de los primos de Miguel, cuyo nombre había olvidado. Miguel quería asegurarse de que se estuviera divirtiendo. ¿Necesita algo? Sonreí educadamente. Estoy bien, gracias. Es una hermosa boda. La familia de la Vega ciertamente sabe cómo organizar una fiesta. Estuvo de acuerdo. Luego bajó la voz. Aunque entre usted y yo, es bueno ver a Miguel sentar cabeza con alguien tan práctica. Práctica. Con los pies en la tierra. Si tan solo supiera lo que mi hija con los pies en la tierra estaba planeando para mi futuro inmediato. Le di las gracias y me alejé, necesitando espacio para pensar. La ironía era abrumadora. Aquí estaba Xochitl, desesperada por formar parte de la alta sociedad, rodeada de personas que la apreciaban por las mismas cualidades que ella intentaba desechar. Su ética de trabajo, su inteligencia, su capacidad para conectar con la gente, todas cosas que había aprendido al crecer en un hogar modesto con padres que valoraban el carácter por encima del estatus. Pero la carta de Paco había revelado algo más. Xochitl no solo intentaba encajar con los de la Vega, estaba tratando activamente de distanciarse de todo lo que le recordaba sus orígenes, incluyéndome a mí. Me encontré estudiando a los otros invitados con nuevos ojos. Las mujeres de la edad de Patricia se movían entre la multitud con la confianza de personas que nunca habían dudado de su lugar en el mundo. Tenían el tipo de seguridad que proviene de la riqueza generacional, de nunca tener que preocuparse por los pagos de la hipoteca o si podían permitirse jubilarse. Eso es lo que Xochitl le quería. No solo dinero, sino la tranquilidad que viene con nunca tener que pensar en dinero. Y en su mente, cuidar a una madre anciana era una carga que amenazaba esa seguridad. La recepción estaba terminando, pero yo sabía que la verdadera noche apenas comenzaba. Paco me había dado más que solo sus observaciones sobre los planes de Xochitl. Me había dado permiso para defenderme si lo necesitaba. Y mientras veía a mi hija interpretar su papel de novia perfecta, comencé a saretona, que chique. Sátate que vas a necesitar ese pertesealese, pues a paniso. Durante el lanzamiento del ramo, Xochitl me miró directamente y sonrió. Fue la primera atención genuina que me prestó en toda la noche, y por un momento sentí un destello de esperanza. Quizás Paco se había equivocado. Quizás su enfermedad lo había vuelto sospechoso de un comportamiento inocente.
Luego escuché su conversación con Patricia mientras estaban cerca de mí después. «Menos mal que esa tradición terminó», dijo Xochitl, ajustándose el velo. Me preocupaba que alguna mujer desesperada la tirara tratando de atraparlo. Patricia se rió. «Bueno, al menos su madre no lo intentó. A su edad, volver a casarse sería bastante patético, ¿no cree?» «Oh, mi mamá ya pasó de todo eso», respondió Xochitl casualmente. Ahora se está enfocando en actividades más apropiadas para su edad. Hobbies tranquilos, rutinas sencillas. Probablemente es mejor para ella aceptar las limitaciones que vienen con la edad. Limitaciones. A los 68 años, se suponía que debía aceptar limitaciones y desvanecerme discretamente en el fondo mientras mi hija construía su nueva vida. La carta de Paco de repente se sintió como un salvavidas en lugar de una carga. Él había visto esto venir y había tratado de protegerme de la única manera que pudo. Tenía una decisión que tomar. Podría seguir siendo la madre amable y discreta que no avergonzaba a su exitosa hija. O podría recordar que yo era Dora Elena Salazar, una mujer que había criado a una hija, construido una carrera y apoyado a un esposo durante el tratamiento contra el cáncer. Una mujer que merecía algo mejor que ser tachada de fracasada patética por su propia hija. A la mañana siguiente conduje de regreso a Guadalajara con la mente más clara de lo que había estado en meses. La carta de Paco me había dado una perspectiva diferente sobre mis recientes conversaciones con Xochitl, y me di cuenta de que necesitaba investigar por mi cuenta. Mi primera parada fue la biblioteca pública donde había trabajado durante 30 años. «¡Dorita!», Margarita me abrazó cálidamente cuando entré a la biblioteca el lunes por la mañana. «¿Qué tal la boda? Quiero saber todo sobre esta familia elegante con la que se casó Xochitl». Siempre me había gustado la franqueza de Margarita. Tenía 5 años menos que yo, pero había comenzado a trabajar en la biblioteca la misma semana que yo. Recién salida de la escuela de bibliotecología y llena de energía, habíamos sido amigas a través de aumentos salariales y recortes presupuestarios, usuarios difíciles y actualizaciones tecnológicas que nos hacían sentir a ambas muy antiguas. «Fue toda una experiencia», dije con cuidado. «En realidad, esperaba que pudieras ayudarme con algo. Tengo curiosidad por los centros de vida asistida en Jalisco, particularmente uno llamado Residencia El Ocaso Dorado». Margarita levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Esa era otra cosa que siempre había apreciado de ella. Entendía que la información era poder y a veces necesitaba recopilarla antes de saber exactamente cómo la usarías. Una hora después, habíamos compilado un buen archivo de registros públicos y reseñas en línea. La residencia Le Casodot de Vigitiasia. Los tips no son aportier. Skasta tiesa takatietsado tipo dietiras tipo posotieso era titiasa tiki tiake se tiptia tia de que se desatieskia. Sito. Exclusiva. Y sarasaramas tatere prosuptriosa kitia kitia hatet satite tatete y estara kiti kirita tenía algo más que me llamó la cha. La atención o sea que es un programa de protección de activos que permitía a los residentes ceder sus bienes a cambio de atención garantizada de por vida. Más interesante fue lo que encontramos en las reseñas en línea. Varias familias se habían quejado de tácticas de venta de alta presión y de sentirse apuradas a tomar decisiones durante períodos emocionales después de la muerte de un cónyuge. El Estado había investigado la instalación 2 veces en los últimos 5 años por marketing inapropiado a personas mayores vulnerables. «Bueno», dijo Margarita, imprimiendo el último de nuestros hallazgos, «este lugar ciertamente parece agresivo en la adquisición de nuevos residentes, y su programa de protección de activos parece diseñado para separar a los adultos mayores de su dinero». Le agradecí a Margarita y conduje a casa con una caja llena de documentos que pintaban una imagen muy diferente de la residencia El Ocaso Dorado de lo que los folletos de Xochitl habían sugerido. Pero más que eso, un plan se estaba formando en mi mente.
La carta de Paco era solo el principio. Lo que necesitaba ahora era entender exactamente qué estaba planeando Xochitl y por qué. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Llamé a la compañera de cuarto de la Universidad de Xochitl, Jimena, quien había estado en la boda y siempre había sido más comunicativa que Xochitl sobre los chismes familiares. Bajo el pretexto de querer enviar una nota de agradecimiento adecuada a los de la Vega, hice algunas preguntas casuales sobre los antecedentes de la familia. Lo que aprendí fue esclarecedor. Los de la Vega eran de hecho ricos, pero su dinero era relativamente nuevo. El abuelo de Miguel había hecho su fortuna en la manufactura después de la Segunda Guerra Mundial. Patricia se había casado en la familia hace 30 años, y según las fuentes chismosas de Jimena, había pasado esas décadas elaborando cuidadosamente su posición social. «Xochitl tiene tanta suerte», confió Jimena. «Patricia la has estado llevando a todos los eventos benéficos correctos, presentándolas a las personas adecuadas. Ya está hablando de conseguirle a Xochitl un puesto en algunos patronatos de museos». Después de colgar, me senté en mi pequeño departamento y pensé en lo que había aprendido. Xochitl no solo se casaba con dinero, se casaba con un proyecto de ascenso social que había estado en marcha durante décadas. Y Patricia veía a Xochitl como una herramienta útil en ese proyecto. Alguien joven, educada y presentable como para ayudar a mantener su posición en la sociedad tapatía. Pero eso aún no explicaba los planes de Xochitl para mí, hasta que recordé algo que Paco había mencionado en su carta. La creciente impaciencia de Xochitl con el costo de las cosas. Mis medicamentos, la renta de mi departamento, los pequeños gastos que venían con tener un padre envejecido. Saqué mi chequera y miré los registros del año pasado. Xochitl tenía razón en una cosa. Mis gastos habían aumentado. Nuevos medicamentos para mi artritis, primas de seguro más altas, el costo de pintar mi departamento cuando la administración subió la renta. Nada dramático, pero el tipo de aumento constante que viene con el envejecimiento. Entonces me di cuenta de lo que Xochitl realmente temía. No era que necesitara vida asistida ahora, era que podría necesitar atención costosa en el futuro, y si gastaba mis ahorros en atención a largo plazo, no quedaría nada para ella heredar. La carta de Paco había sido para protegerme de los planes inmediatos de Xochitl, pero mi propia investigación había revelado algo aún más perturbador. Mi hija no me veía como una persona con necesidades y sentimientos, sino como una carga financiera que necesitaba ser gestionada de manera eficiente. Esa noche, tomé una decisión que habría sorprendido a la vieja Dora Elena. No iba a esperar a que Xochitl hiciera el próximo movimiento. Iba a averiguar exactamente qué estaba planeando. Y luego iba a decir... ¿Qué es hacer 2 semanas después de la invitación de Xochitl a almorzar, ella me llamó. Sonaba inusualmente cálida y amigable, lo que inmediatamente me puso en alerta. Xochitl nunca era cálida y amigable a menos que quisiera algo. Y después de la carta de Paco, tenía una idea bastante clara de lo que podría ser ese algo. Nos reunimos en un bistró de moda en la colonia Providencia de Guadalajara, el tipo de lugar que servía pequeñas porciones en platos grandes y cobraba en consecuencia. Xochitl lucía radiante, todavía brillando por su luna de miel en Italia. Siempre salía bien en las fotos, pero el matrimonio con Miguel le había dado una nueva confianza que era casi cegadora. «Mamá, te ves cansada», dijo, besándome la mejilla antes de sentarnos. «¿Estás durmiendo bien? ¿Comiendo suficiente?» Me ha preocupado que vivas sola en ese pequeño departamento. Pedí una ensalada y la escuché hablar sobre la luna de miel, sobre la casa de vacaciones de la familia de Miguel en Valle de Bravo, sobre los patronatos de caridad a los que Patricia la estaba ayudando a quiera unirse.
Era como escuchar a alguien describir una vida de revista. Todos los detalles perfectamente arreglados, diseñados para impresionar. Finalmente, después de haber pedido café y postre, Xochitl fue al grano. Mamá, Miguel y yo hemos estado hablando, y estamos preocupados por tu futuro. Ese departamento que rentas es tan pequeño, y el vecindario no está mejorando en seguridad. ¿Apropiado?, pregunté manteniendo mi voz neutral. Bueno, seguro, con servicios médicos cerca, quizás algunas actividades sociales. Xochitl sonrió brillantemente. Patricia conoce esta maravillosa comunidad de adultos mayores a 1 hora de nuestra casa. Muy exclusiva, muy agradable. La lista de espera suele ser de años, pero tienen un lugar libre el próximo mes. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Comunidad de adultos mayores, Xochitl? Soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente. Claro que sí, ahora, pero se trata de planificar con anticipación. Y sinceramente, nos daría a todos tranquilidad saber que estás en un lugar seguro. Xochitl extendió la mano por encima de la mesa y me dio una palmadita en la mano. Lo mejor es que ya no tendrías que preocuparte por las finanzas. Tienen un programa donde puedes transferir tus bienes y ellos te garantizan atención de por vida. Ahí estaba, el programa de protección de activos que había investigado con Margarita. Xochitl quería que yo firmara mi herencia, mis ahorros, todo lo que Paco me había dejado, a cambio de una habitación en una institución donde Yachi las pudiera visitar ocasionalmente y sentirse virtuosa por cuidar a su madre. Eso es muy considerado, dije lentamente. Pero no estoy lista para tomar ese tipo de decisión todavía. Estoy disfrutando de mi independencia. La sonrisa de Xochitl se tensó ligeramente. Mamá, entiendo que es difícil admitir que podrías necesitar ayuda en el futuro, pero papá ya se fue hace 3 años. No puedes seguir fingiendo que puedes manejar todo sola indefinidamente. No estoy fingiendo nada, Xochitl. Me las estoy arreglando muy bien. ¿Y tú? La voz de Xochitl adquirió un tono más cortante. Porque he notado que pareces un poco dispersa últimamente, olvidando citas, perdiendo llamadas. Patricia mencionó que parecías confundida en la boda, fuera de lugar. Sentí un destello de ira. Parecía confundida porque te estaba escuchando llamarme una fracasada patética. Eso tiende a ser desorientador. Xochitl parpadeó, claramente no esperando que la confrontara tan directamente. Yo nunca dije eso. ¿Le dijiste a Patricia que yo era una fracasada patética que nunca había logrado nada que valiera la pena? Dijiste que trabajar en la biblioteca durante 30 años era deprimente. Mantuve mi voz firme. Te escuché, Xochitl. Eso no... Estás sacando las cosas de contexto. Xochitl parecía genuinamente nerviosa por primera vez. Solo estaba tratando de asegurarle que no ibas a ser exigente o difícil, llamándome fracasada, explicando que tienes expectativas realistas sobre tu lugar en nuestras vidas de ahora en adelante. La máscara de Xochitl se estaba cayendo, revelando el cálculo que había debajo. Mamá, esto no se trata de lo que escuchaste. Esto se trata de ser práctica. Tienes 68 años. Necesitas empezar a planificar para el futuro. Le hice una señal al mesero para pedir la cuenta y comencé a recoger mi bolso. Xochitl, estoy planificando para el futuro. Estoy planeando vivir mi vida según mis propios términos mientras pueda. Y cuando no puedas, cuando te caigas y te rompas una cadera o tengas un derrame cerebral o desarrolles demencia, ¿quién crees que te va a cuidar? La pregunta quedó en el aire entre nosotras, y me di cuenta de que este era el meollo del asunto. Xochitl no estaba preocupada por mis necesidades actuales. Estaba aterrorizada de mis necesidades futuras. Quería que yo estuviera almacenada de forma segura donde mi envejecimiento no la molestara en su nueva vida. Cruzaré ese puente cuando llegue el momento, dije. Pero Xochitl, cuando llegue ese momento,
Espero que todavía tenga una hija que me vea como una persona por la que vale la pena preocuparse. No solo un problema a resolver. Mientras conducía a casa pensé en el último regalo de Paco para mí. No solo la carta advirtiéndome sobre los planes de Xochitl, sino el conocimiento de que él había visto la transformación de nuestra hija y había tratado de protegerme de ella. Xochitl pensó que se me estaba acorralando. Lo que no se dio cuenta fue que en realidad estaba revelando exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su nuevo estatus. Un mes después de la invitación de Xochitl a almorzar, ella volvió a llamar. Esta vez podía escuchar voces de fondo y el tono formal en su voz me dijo que estaba actuando para una audiencia. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir esta noche? Miguel y yo tenemos algunos asuntos familiares que discutir contigo». Acepté, aunque sospechaba exactamente qué tipo de asuntos familiares tenían en mente. Pasé la tarde preparándome, releyendo la carta de Paco y asegurándome de entender exactamente a qué me enfrentaba. La casa de Xochitl y Miguel en Jardines de San Ignacio era todo lo que ella siempre había soñado. Estilo colonial californiano, perfectamente ajardinada, en un vecindario donde el ingreso medio requería 2 salarios profesionales y una cantidad significativa de dinero familiar. Xochitl había publicado docenas de fotos de ella en redes sociales, mostrando cada habitación como un reportaje de revista. Cuando llegué, encontré a Xochitl, Miguel y Patricia esperando en la sala formal. La puesta en escena era deliberada, conmigo sentada solas a un lado mientras los 3 me miraban desde el sofá. Parecía una intervención, lo cual supuse. «Dora Elena», comenzó Patricia, su voz cálida pero autoritaria. «Queríamos hablar contigo sobre algunas preocupaciones que todos hemos estado teniendo». Xochitl intervino. «Mamá, últimamente te has visto más olvidadiza. Perdiendo citas, no devolviendo las llamadas a tiempo. Pequeñas cosas, pero se están acumulando». Miguel asintió gravemente. «Creemos que podrías estar experimentando algunos cambios cognitivos tempranos. No hay nada de qué avergonzarse, pero es algo que debemos abordar de manera proactiva». Escuché su presentación cuidadosamente ensayada con una comprensión creciente. Habían construido una narrativa sobre mi declive mental. Pero a diferencia de los ejemplos fabricados que podría haber esperado, estas eran sutiles distorsiones del comportamiento normal. La cita perdida la había reprogramado yo debido a hasta un conflicto. Las llamadas no devueltas eran de telemarketers y de la amiga de Xochitl, Jimena, no comunicaciones urgentes. «La buena noticia», continuó Patricia, «es que hemos logrado asegurarte un lugar en la residencia El Ocaso Dorado. Tienen una vacante el próximo mes y podemos organizar la transición rápidamente. Todo lo que tienes que hacer es firmar estos papeles». Miguel dijo, sacando una carpeta de documentos. «Poder notarial, esfuerzos de transferencia de bienes, directivas de atención médica, todo para que la transición sea fluida y proteja tus intereses». Los miré a los 3. Estas personas que pensaban que podían manipularme para que renunciara a mi vida con preocupaciones exageradas sobre mi capacidad mental. Xochitl estaba sentada allí asintiendo alentadoramente, interpretando el papel de la hija preocupada mientras planeaba heredar todo lo que su padre me había dejado. «Esto es toda una producción», dije finalmente. «¿Cuánto tiempo han estado planeando esta intervención?» La sonrisa de Xochitl flaqueó ligeramente. «Mamá, esto no es una producción. Estamos genuinamente preocupados por ti». «¿De verdad?» Saqué la carta de Paco, el sobre desgastado por haberlo llevado en mi bolso durante semanas. «Porque tengo algo que creo que a todos les resultará interesante». Desdoblé la única hoja de papel y comencé a leer en voz alta. Las cuidadosas observaciones de Paco sobre las preguntas de Xochitl, sobre mis finanzas, su investigación sobre centros de vida asistida, su creciente impaciencia con los costos de tener una madre envejecida. «Me trajo papeles de algo llamado Residencia El Ocaso Dorado», leí.
Un centro de vida asistida. Dijo que había estado investigando opciones para tu futuro. Lugares donde podrían cuidarte adecuadamente después de que yo muriera. Xochitl se puso completamente pálida. Miguel frunció el ceño confundido. La expresión compuesta de Patricia no cambió, pero vi sus manos apretarse ligeramente en su regazo. Cuando le pregunté por qué creía que necesitarías vida asistida a los 68 años, dijo que era solo planificar con anticipación. Continué. Pero la he estado observando, Dorita, y no creo que planificar sea la palabra correcta. Mientras la carta de Paco continuaba detallando sus observaciones sobre el enfoque calculado de Xochitl hacia mi futuro cuidado, vi el rostro de mi hija pasar por el shock, el pánico y, finalmente, una fría calculadora que nunca antes había visto. Cuando terminé de leer, el silencio en la que te asyot. Entola. Salón de habitación entonces, mague que se sienta ¿Es esto cierto? ¿Estuviste investigando centros de vida asistida mientras tu padre moría? Fue entonces cuando me di cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa carta no prueba nada, dijo Xochitl, pero su voz temblaba. Papá estaba enfermo, probablemente confundido. Veía problemas que no existían. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Tu padre fue muchas cosas, Xochitl, pero confundido no era una de ellas, especialmente no sobre algo tan importante. Miguel estaba estudiando los documentos sobre la mesa de centro, los formularios de poder notarial, los acuerdos de transferencia de bienes, los papeles de la residencia El Ocaso Dorado. Xochitl, ¿cuándo exactamente empezaste a investigar este lugar? Solo estaba siendo precavida, dijo Xochitl a la defensiva. Alguien tenía que pensar en las futuras necesidades de mamá, mientras tu padre moría de cáncer. La voz de Miguel era tranquila, pero había un filo que no habías escuchado antes. ¿Estabas planeando trasladar a tu madre a un centro de vida asistida mientras él luchaba por su vida? Patricia trató de intervenir. Miguel, creo que deberíamos centrarnos en la situación actual de Dora Elena en lugar de revivir decisiones pasadas. ¿Deberíamos? Pregunté, dirigiéndome a Patricia con interés. Porque yo hice mi propia investigación después de que Xochitl mencionara la residencia El Ocaso Dorado. ¿Sabía que han sido investigados 2 veces por el Estado por marketing agresivo a personas mayores vulnerables? Por primera vez desde que la conocía, Patricia parecía genuinamente incómoda. Estoy segura de que cualquier centro exitoso enfrenta revisiones regulatorias ocasionales. Revisiones ocasionales sobre presionar a viudas afligidas para que cedan sus bienes inmediatamente después de la muerte de sus esposos. Saqué la carpeta de registros públicos que Margarita me había ayudado a compilar. Porque eso es lo que el Estado encontró. Tácticas de alta presión, toma de decisiones apresuradas, familias que se sintieron manipuladas para tomar decisiones permanentes durante una crisis emocional temporal. Xochitl intentó tomar los papeles. ¿De dónde sacaste esto? Registros públicos, Xochitl. Es increíble lo que se puede encontrar cuando se sabe dónde buscar. Mantuve los documentos fuera de su alcance. La Junta de Licencias del Estado, las agencias de protección al consumidor, los sitios de reseñas en línea, todo disponible gratuitamente para cualquiera que se moleste en investigar antes de firmar su vida. Miguel estaba leyendo por encima de mi hombro ahora. Dios, mira estas quejas. Se sintió presionado a decidir de inmediato. Presentación de ventas de alta presión. Lamentó firmar el acuerdo de transferencia de bienes. Xochitl, ¿realmente investigaste este lugar o alguien te lo recomendó? El silencio que siguió fue elocuente. Finalmente, Patricia habló. Podríamos haber mencionado que tenían una excelente reputación en ciertos círculos. ¿Ciertos círculos que son familias adineradas que buscan almacenar a parientes inconvenientes? Pregunté suavemente.
Eso es algo terrible de decir, espetó Xochitl. Estamos tratando de asegurarnos de que recibas la atención adecuada. No, estás tratando de asegurarte de no convertirte en una carga financiera para tu nuevo estilo de vida. Me levanté, sintiéndome más tranquila de lo que había estado en meses. La diferencia es que la atención adecuada considera lo que yo quiero, no solo lo que es conveniente para ti. Miguel seguía estudiando los documentos de quejas. Mamá, algunas de estas familias demandaron a El Ocaso Dorado. Acusaron a la instalación de abuso a personas mayores, de manipular a los adultos mayores para que cedieran bienes que no entendían. La compostura de Patricia finalmente comenzaba aquí a romperse. Esos son incidentes aislados. Toda industria tiene algunos malos actores. ¿Ah, sí? Pregunté. Porque según estos registros, El Ocaso Dorado tiene un programa específico dirigido a viudas recientes. Comercializan a las familias durante la planificación funeraria, ofrecen servicios de protección patrimonial, brindan referencias a través de ciertas funerarias y abogados. Observé a los tres procesar esta información. Xochitl parecía que iba a vomitar. Miguel estaba enojado, aunque no estaba segura de si iba dirigido a su esposa o a su madre. Patricia estaba calculando, probablemente tratando de averiguar cómo salvar la situación. Incluso si el centro tiene algunos problemas, dijo Xochitl desesperadamente, eso no cambia el hecho de que necesitas planificar tu futuro. No puedes vivir sola para siempre, mamá. ¿Por qué no? Pregunté. Tengo 68 años, no 88. Estoy sana, mentalmente lúcida y perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi situación de vida. Pero, ¿qué pasa si algo sucede? ¿Qué pasa si te caes o te enfermas o necesitas ayuda? La voz de Xochitl se elevaba. No puedes esperar que lo dejemos todo y te cuidemos. Ahí estaba, el verdadero miedo, debajo de toda la preocupación por mi bienestar. Xochitl no estaba preocupada por mis necesidades actuales. Estaba aterrorizada de que mis necesidades futuras pudieran interferir con su nueva vida cuidadosamente planificada. No espero que me cuides, Xochitl. Espero que respetes mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre cómo quiero vivir. Esas decisiones afectan a otras personas, dijo Patricia bruscamente. Las decisiones familiares deben tomarse colectivamente considerando los intereses de todos. Los intereses de todos, repetí. ¿Y cuáles son exactamente sus intereses en esta situación, Patricia? Patricia se enderezó en su silla, su máscara social firmemente puesta de nuevo. Mi interés es ver a esta familia funcionar armoniosamente. Xochitl es mi nuera ahora, y eso hace que su bienestar sea mi preocupación. ¿Y mi bienestar le preocupa en absoluto? Por supuesto que sí. Por eso creemos que El Ocaso Dorado sería perfecto para usted. Tendría seguridad, atención médica cerca, actividades sociales con personas de su edad. Tuve que admirar su persistencia. Incluso atrapada recomendando un centro con una reputación cuestionable, seguía tratando de venderme los beneficios de la vida institucional. Patricia, dije suavemente, pasé 30 años trabajando en una biblioteca pública. ¿Sabes lo que sé que eso me enseñó? Cómo investigar a fondo las cosas, cómo detectar inconsistencias en las historias de las personas y cómo ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan para tomar buenas decisiones. Miguel levantó la vista de los documentos de quejas. ¿Qué tipo de inconsistencias? Bueno, por ejemplo, cuando alguien recomienda un centro específico que afirma haber investigado, pero toda su información proviene de materiales de marketing en lugar de fuentes independientes. Miré directamente a Patricia. O cuando alguien está muy ansioso por ver un resultado particular, pero no puede explicar por qué ese resultado es importante para ellos personalmente. Xochitl trató de recuperar el control de la conversación. Mamá, estás siendo paranoica. Estamos tratando de ayudarte. ¿De verdad? Porque la ayuda generalmente implica preguntar qué quiere la persona, no decirle lo que va a hacer. Me senté de nuevo,
sintiendo que finalmente estaba llegando al Kipanal comparto. Xochitl, en todas estas conversaciones sobre mi futuro, ¿alguna vez me has preguntado qué es lo que realmente quiero? Yo... Por supuesto que queremos lo mejor para ti. Eso no fue lo que pregunté. ¿Me has preguntado qué quiero? El silencio se prolongó incómodamente. Finalmente, Miguel habló. ¿Qué quieres, Dora Elena? Quiero vivir en mi propio departamento mientras pueda. Quiero tomar mis propias decisiones sobre mi atención médica, mis finanzas y mi vida social. Quiero ser tratada como una adulta competente, no como un problema a gestionar. Hice una pausa, mirándolos a cada uno y... Quiero que mi hija me vea como una persona digna de respeto, no solo como una obligación que debe descargarse eficientemente. Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas. Sí, te respeto. Yo solo... Tengo miedo, mamá. Tengo miedo de que algo te pase y no sepa cómo manejarlo. Por primera vez en toda la noche, escuché algo genuino en su voz. Xochitl, tener miedo es normal, pero tener miedo no justifica tratar de controlar la vida de otra persona. No estoy tratando de controlar tu vida. ¿De qué me proteges? ¿De cometer mis propios errores? ¿De vivir de forma independiente? ¿De tener la dignidad de tomar mis propias decisiones? Me acerqué y le tomé la mano. Cariño, me he cuidado sola durante 68 años. Te crié. Apoyé a tu padre durante el cáncer. Administré un presupuesto y personal de biblioteca. ¿Por qué de repente crees que soy incapaz de manejar mi propia vida? Miguel asintió lentamente. Ella tiene razón, Xochitl. Tu madre me parece bastante lúcida. Patricia lo intentó una vez más. Pero las protecciones financieras en El Ocaso Dorado están diseñadas para proteger el flujo de ingresos de la institución, no los intereses de los residentes. Interrumpí. Patricia, puedo ser mayor, pero no soy estúpida. Puedo leer documentos financieros y puedo detectar un mal negocio cuando lo veo. Xochitl se secó los ojos con su servilleta. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Simplemente regresas a tu departamento y finges que esto nunca sucedió? Regreso a mi departamento y sigo viviendo mi vida. Tú regresas al tuyo y dejas de intentar manejar la mía. Recogí mi bolso y me levanté. Y tal vez, si puedes aprender a verme como una igual en lugar de una dependiente, podremos reconstruir algún tipo de relación. Pero, ¿qué pasa si algún día necesitas ayuda? Preguntó Xochitl. Entonces la pediré. Y si estás dispuesta a proporcionarla respetuosamente, sin intentar apoderarte de mi vida, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Hice una pausa en la puerta. Pero, Xochitl, si alguna vez necesito atención, será mi decisión cómo manejarla. No la tuya, no la de Patricia, no la de una institución que me ve como una fuente de ingresos. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que la noche había ido mejor de lo que esperaba. La carta de Paco me había dado la munición que necesitaba, pero mi propia investigación me había dado algo más valioso: el conocimiento de que tenía razón al resistir su presión. Más importante aún, había vislumbrado a la verdadera Xochitl debajo de todo el cálculo. Una joven que estaba genuinamente asustada de las responsabilidades que conllevaba tener padres mayores. 3 semanas después, Xochitl llamó para preguntar si podíamos tomar un café. «Solo nosotras dos», dijo. Sin Miguel, sin Patricia, sin agenda sobre mi situación de vivienda. Estaba escéptica, pero lo suficientemente curiosa como para aceptar. Nos reunimos en un pequeño café cerca de la biblioteca, terreno neutral, donde ninguna de las dos tenía ventaja. Xochitl se veía diferente, cansada, menos pulcra de lo habitual. Su perfecta compostura tenía grietas que nunca antes había visto. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó sin preámbulos, «sobre no preguntar qué querías, sobre tratarte como un problema en lugar de una persona». Esperé, curiosa por ver a dónde iba esto.
Hablé con un terapeuta al respecto sobre por qué estaba tan obsesionada con meterte en ese lugar. Las manos de Xochitl estaban envueltas alrededor de su taza de café, como si intentara calentarse. Me preguntó cuándo empecé a tener miedo de que envejecieras. Y cuando papá se enfermó, cuando me di cuenta de que amar a alguien no los protege de envejecer o morir o necesitar ayuda. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Debí cuidarlo. Y pensé en cómo algún día alguien tendría que cuidarte a ti. Y entré en pánico. Esto era más honestidad de la que había escuchado de Xochitl en años. ¿Por qué te asustó tanto? Porque no creí poder hacerlo. No creí ser lo suficientemente fuerte o paciente, o lo suficientemente buena para cuidarte como tú lo cuidaste a él. Su voz se quebró por completo. Así que me convencí de que la solución era encontrar a otra persona para que lo hiciera. Alguien profesional, alguien mejor para cuidar que yo. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No el perdón exactamente, sino la comprensión. Xochitl, nadie espera que seas una cuidadora profesional. Pero, ¿qué pasa si necesitas ayuda? Ayuda de verdad, no solo apoyo emocional. Me miró con ojos que parecían mucho más jóvenes que sus 32 años. ¿Qué pasa si te enfermas como papá? Entonces lo resolveremos juntas. Pero eso no significa renunciar a mi independencia ahora solo porque algo pueda pasar más tarde. Lo sé ahora. El terapeuta me explicó la diferencia entre planificar futuros posibles y tratar de controlarlos. Xochitl se secó los ojos con su servilleta. También me señaló que te estaba tratando como si ya estuvieras incapacitada en lugar de como alguien que podría participar en la planificación de su propio futuro. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Pensé en la carta de Paco, en la hija de la que había tratado de protegerme, pero también pude ver a la hija que él había criado. Asustada, imperfecta, pero capaz de crecer. ¿Qué hay de Patricia?, pregunté. ¿Y Miguel? Miguel se horrorizó cuando realmente entendió lo que estábamos planeando. Dijo que le recordaba la forma en que los socios de negocios de su abuelo intentaron presionarlo para que vendiera la empresa cuando tuvo demencia. Xochitl logró una sonrisa débil. Al parecer, la familia de la Vega tiene algo de experiencia con personas que intentan aprovecharse de adultos mayores vulnerables. ¿Y Patricia? Patricia es Patricia. Está convencida de que todo esto se exageró, que deberíamos haber manejado la situación Dora Elena más discretamente. Xochitl parecías avergonzada. Ella realmente dijo eso, la situación Dora Elena. Tuve que reír. Bueno, al menos es consistente. Lo siento, mamá. Lo siento por llamarte fracasada, por tratar de guardarte, por tratarte como una carga en lugar de como mi madre. Xochitl le extendió la mano por la mesa y me tomó la mano. No sé si puedo ser la hija que mereces, pero me gustaría intentarlo. No tienes que ser perfecta, Xochitl. Solo tienes que verme como una persona. Le apreté la mano. Y tal vez preguntar mi opinión antes de tomar decisiones importantes sobre mi vida. Trato hecho. Pero mamá, si alguna vez necesitas ayuda, ayuda de verdad, no solo lo normal que viene con la edad, ¿me lo dirás? ¿Me dejarás ser parte de la solución en lugar de excluirme? Consideré esto cuidadosamente. La vieja Dora Elena habría prometido manejarlo todo ella misma, nunca ser una carga. Pero la carta de Paco me había enseñado algo sobre el costo de proteger a las personas de verdades difíciles. Te lo diré, dije finalmente. Pero Xochitl, ser parte de la solución significa respetar mis elecciones, incluso si no son las que tú harías. Entiendo. Mientras nos preparábamos para irnos, Xochitl dudó. Mamá, ¿hay algo más sobre la carta de papá? Me tensé, preguntándome si iba a desafiar su autenticidad o acusarme de manipular sus palabras. Me alegro de que la escribiera. No por lo que decía de mí, sino porque significaba que todavía te estaba protegiendo incluso después de haberse ido. Su voz era suave.
Espero que algún día sea lo suficientemente inteligente como para amar a alguien tan completamente. Al conducir a casa, me di cuenta de que la mujer que había criado todavía estaba allí, debajo de todo el miedo y el cálculo. Iba a llevar tiempo reconstruir nuestra relación, y nunca sería la misma que antes. Pero quizás con suficiente honestidad y paciencia, podría ser algo mejor. 6 meses después, estaba leyendo en mi sillón favorito cuando sonó mi teléfono. Era Xochitl llamando para lo que se había convertido en nuestro chequeo semanal. No para manejar mi vida o empujarme hacia ninguna decisión particular, sino solo para hablar. «¿Cómo estuvo tu semana?», preguntó, y pude escuchar un interés genuino en su voz. «Bien. Almorcé con Margarita. Fui al club de lectura de la biblioteca. Comencé a leer esa novela que me recomendaste». Me recosté en mi sillón. Roberto y yo fuimos a un concierto el sábado. Hubo una pausa. Roberto seguía siendo un desarrollo relativamente nuevo en mi vida. Un catedrático universitario jubilado de literatura que había conocido en la serie de conferencias de la biblioteca. Habíamos estado saliendo durante 3 meses, tomándonos las cosas con calma y disfrutando de nuestra compañía. «¿Cómo van las cosas con él?», preguntó Xochitl con cuidado. «Muy bien. Es inteligente, amable y me trata como a una adulta, capaz de tomar mis propias decisiones». Sonreí, sabiendo que Xochitl captaría la referencia a nuestras conversaciones anteriores. Es sorprendente lo refrescante que puede ser eso. «Me lo merezco». Xochitl se rió. «Pero en serio, me alegra que seas feliz. Te mereces a alguien que te aprecie». Esto todavía era territorio nuevo para nosotras. Xochitl mostrando un interés genuino en mi felicidad en lugar de solo en mi bienestar. La terapia estaba ayudando, pero más que eso, parecía estar descubriendo que tener una madre con una vida independiente era en realidad más interesante que tener una que existía solo para ser manejada. «Hablando de aprecio», dije, «¿cómo están las cosas con Miguel y Patricia?» «Miguel está bien. Ha estado haciendo más preguntas sobre mi familia, sobre ti y papá. Creo que conocerte le hizo darse cuenta de que no todas las suegras son como su madre». La voz de Xochitl se volvió más baja. «Patricia se está adaptando. Dejó de mencionar centros de vida asistida. Al menos eso es un progreso. Me preguntó la semana pasada si todavía guardaba resentimiento por la situación de el ocaso dorado. Le dije que no guardabas nada. Simplemente habías aprendido a ser más cuidadosa al confiar en su juicio». Me reí. Apuesto a que eso salió bien. Tan bien como cabría esperar. Pero Miguel me apoyó, lo cual fue bueno. Señaló que la confianza debe recuperarse después de que se ha roto. Hablamos otros 20 minutos sobre libros, sobre el trabajo de Xochitl, sobre los nietos de Roberto y su próxima visita. Una conversación familiar normal, el tipo de conversación que no habíamos tenido en años. Cuando colgamos me di cuenta de cuánto había extrañado esta versión de mi hija. A la mañana siguiente me sorprendió recibir una llamada de Miguel. «Dora Elena, espero que no le importe que la llame directamente. Quería preguntarle algo». «Por supuesto, ¿qué tiene en mente?» «He estado pensando en lo que pasó el año pasado con toda la situación de el ocaso dorado. Me doy cuenta de que no lo manejé muy bien. Dejé que mi madre impulsara una agenda que no era en sus mejores intereses». Esperé, curiosa por ver a dónde iba esto. Quería que supiera que Xochitl y yo hemos hablado de ello extensamente. Hemos acordado que cualquier decisión futura sobre asuntos familiares la incluirá usted como participante igual, no solo como alguien cuya vida es planeada por otras personas. Aprecio eso, Miguel. Hay algo más. Xochitl mencionó que quizás le interese viajar más ahora que no está preocupada de que la presionemos para un centro de vida asistida. Esto era nuevo para mí. ¿Ella dijo eso? Dijo que siempre había querido conocer Irlanda, pero nunca había tenido la oportunidad. Patricia y yo, estamos planeando un viaje familiar.
a Europa la próxima primavera y nos gustaría que se uniera a nosotros como nuestra invitada. Me quedé en silencio por un momento, procesando esta invitación inesperada. Eso es muy generoso, Miguel. Pero antes de que diga que no, déjeme explicarle. No sería un viaje de obligación familiar en el que tendría que seguir nuestro horario o fingir que disfruta de actividades que no le gustan. Planificaríamos algunas cosas juntas, pero tendría mucha independencia para explorar por su cuenta. ¿Y Patricia está de acuerdo con esto? Miguel se rió. Patricia lo sugirió. En realidad, creo que finalmente se dio cuenta de que tener una suegra feliz e independiente refleja mejor en la familia que tener una que se siente presionada y resentida. Después de colgar, me senté en mi departamento pensando en lo dramáticamente que había cambiado mi vida en el último año. Hace 12 meses, Xochitl había estado planeando internarme en una institución y tomar el control de mis bienes. Ahora, me estaba animando a viajar internacionalmente y me incluía en los planes familiares como participante igual. La diferencia no estaba solo en la actitud de Xochitl, estaba en mi propia voluntad de defenderme. La carta de Paco me había dado permiso para defenderme, pero el verdadero cambio había venido de reconocer mi propio valor y negarme a aceptar. Aspararse que un testarat, que lo evitara que lo disminuyera. Un año después, estaba empacando para Irlanda cuando Xochitl llegó a mi departamento con café y pasteles de mi panadería favorita. ¿Emocionada por mañana?, preguntó, sentándose en la silla frente a mi sofá. Nerviosa y emocionada, admití. Ha pasado mucho tiempo desde que viajé hasta un lugar más exótico que Guadalajara. ¿Te va a cantar? Y mamá, me alegro mucho de que hayas dicho que sí al viaje. Levanté la vista de los suéteres que doblaba. Xochitl, ¿puedo preguntarte algo? El año pasado, cuando estabas tan decidida a meterme en el ocaso dorado, ¿estabas realmente preocupada por mi seguridad? ¿O te preocupaba más la inconveniencia de tener un padre envejecido? Se quedó en silencio por un largo momento. Honestamente, ambas cosas. Tenía miedo de que algo te pasara, pero también tenía miedo de cómo eso afectaría mi vida con Miguel. Quería la tranquilidad de saber que otra persona se encargaría de lo difícil. Y ahora me doy cuenta de que lo difícil es parte de amar a alguien. No puedes simplemente subcontratar las partes difíciles de las relaciones y esperar que las partes buenas sigan siendo significativas. Ella sonrió. Además, has demostrado de manera bastante concluyente que no necesitas que nadie te maneje. Me reí, pensando en todo lo que nos había llevado hasta este punto. La carta de Paco advirtiéndome sobre los planes de Xochitl, mi investigación sobre la residencia El Ocaso Dorado, la confrontación en la sala de Xochitl, donde finalmente me había defendido, los meses de terapia y conversaciones honestas que siguieron. ¿Sabes lo que tu padre diría sobre todo esto?, pregunté. ¿Qué? Diría que el mejor regalo que me hizo no fue la carta advirtiéndome sobre tus planes. Fue enseñarme que valía la pena luchar por mí misma. Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas. Creo que estaría orgulloso de ambas. De ti por defenderte y de mí por finalmente aprender a verte como una persona en lugar de un problema. Definitivamente estaría orgulloso. Estuve de acuerdo. Y probablemente aliviado de no tener que atormentar a Patricia por recomendar centros de vida para personas mayores cuestionables. Ambas nos reímos de esa imagen. Patricia, de hecho, había ajustado su enfoque a nuestra dinámica familiar, aunque sospechaba que se trataba más de mantener su posición social que de un cambio genuino de corazón. Pero eso me parecía bien. No necesitaba que Patricia me amara. Solo necesitaba que respetara mi autonomía. Mamá, hay algo que quiero decir antes de que te vayas a Irlanda. Dejé de empacar y le di toda mi atención. Gracias por no rendirte conmigo. Cuando pusiste la carta de papá esa noche, podrías haber expuesto lo que estaba planeando y marcharte.
Podrías haberme tachado de hija egoísta que no merecía una relación contigo. Lo pensé, dije con honestidad, pero no lo hiciste. Me diste la oportunidad de entender en qué me había convertido y de elegir ser mejor. No cualquiera habría hecho eso. Me senté a su lado en el sofá. Xochitl, eres mi hija, no porque seas perfecta, sino porque somos familia. La verdadera familia no desaparece cuando la gente comete errores. Solo requiere que todos trabajen más duro para ser honestos unos con otros. Te amo, mamá. No por lo que puedes hacer por mí o lo que representas en mi vida, sino porque eres Dora Elena Salazar, una mujer que trabajó durante 30 años en un trabajo que amaba, que crió a una hija difícil con paciencia y gracia, y que tuvo el coraje de luchar por su propia dignidad cuando todos a su alrededor intentaban quitársela. Mientras nos abrazábamos para despedirnos, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. El dolor de escuchar a mi hija llamarme una fracasada patética, el miedo a perder mi independencia por la conveniencia de otra persona, el descubrimiento de que era más fuerte y más valiosa de lo que me había permitido creer. La carta de Paco lo había iniciado todo, pero la verdadera victoria había sido aprender a verme a mí misma como él siempre me había visto, como una persona digna de respeto, digna de luchar, digna de amar exactamente como era. Mañana abordaría un avión a Irlanda, no como una carga administrada por mi familia, sino como Dora Elena Salazar, una mujer de 69 años que se embarcaba en una aventura que había soñado durante décadas. Algunas victorias no vienen con fanfarrias o celebraciones. A veces el mayor triunfo es simplemente la tranquila satisfacción de saber que te negaste a desaparecer cuando todos a tu alrededor intentaban hacerte invisible. Y eso, pensé mientras terminaba de empacar, era exactamente el tipo de legado que Paco habría querido que yo creara. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.